Vamos con lo anunciado. Más adelante, además, anticipamos que también estaremos con la voz del ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde para conocer qué es lo que opina sobre esa decisión escandalosa que viene generándose dentro del contexto político nacional y si es que le parece adecuado para él, por ejemplo, que Manuel Merino se haya contactado con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas antes de que se presente una moción de vacancia que le ha comenzado justamente a afectar más aún a la figura de Acción Popular en estos tiempos. Pero vayamos con lo que hemos anticipado antes de la pausa. Estamos en la comunicación vía Zoom con la congresista de Fuerza Popular, Marta Chávez, a quien le damos la bienvenida. Congresista, ¿qué tal? Gracias. Buen día, mi saludo a sus televidentes. Gracias. Congresista, esta situación que viene dándose en el país, ¿usted cree que tras lo conocido el día de ayer de estas llamadas que hizo Manuel Merino a comandantes generales de las Fuerzas Armadas, ya que le restaría peso al tema de la vacancia que se iba a sesionar el viernes? Bueno, yo creo que ha sido una infortunada iniciativa del presidente del Congreso, sin duda. Yo creo que no tiene ninguna razón, ¿no? Pero de ahí a querer utilizar eso para cubrir la situación gravísima de encubrimiento, de obstrucción a la justicia, de falsedad, de mentira, de parte del señor Vizcarra, que no es la primera vez. Usted recordará cuando el gobernador regional de Arequipa, el señor Cáceres Yica, publicó una grabación, un video, donde el señor Vizcarra, y estaba creo que justamente con otra de las protagonistas, la señora Morales, ¿no? Estaban debajo de la mesa conspirando contra el proyecto de Tía María, al que recién unos días antes el Ministerio de Energía y Minas le había dado permiso, autorización. Y entonces el señor Vizcarra, igualito como se ve ahora en los audios, decía, a ver, vamos a atropellar esto, yo lo deshago, pero denme los argumentos. O sea, engañando, falseando. Entonces, más allá de las actitudes del presidente del Congreso, creo que hay algo que es mucho más importante, es la falta de ética, la mentira ya permanente en el señor Vizcarra. Y eso que no estamos hablando de los más de 40 investigaciones fiscales que tiene por su gestión anterior, el tema tan escandaloso, señor Paredes, del pitufeo que hicieron el último día de gestión del señor Vizcarra, el 31 de diciembre del 2014, de entregarle a una empresa concesionaria sin que haya un expediente técnico aprobado. Y le dieron 43 órdenes de pago por más de casi 30 y tantos millones de soles del gobierno regional. Claro, y el presidente Vizcarra en esa ocasión, cuando se ventiló ese tema, ha dicho que es una práctica recurrente y normal en los gobiernos regionales para no evitar para no perder las inversiones de esos niveles. Pero, congresista Chávez, en toda esta situación, lo que ha permitido al gobierno es poder respirar un poco más tras conocerse las llamadas telefónicas que hizo Manuel Merino a estos altos mandos militares, y ahora se viene impulsando una posible petición de sedición que estaría supuestamente desatándose en estos momentos por desconocer al gobierno de turno. Sí, eso es gracioso y yo he tuiteado también, porque que eso venga anunciado por la ministra de Justicia, que es el ministro de Justicia, cualquiera sea, es el asesor jurídico del gobierno. Y viendo lo que significa la sedición, y ya lo han dicho con mayor, diríamos, autoridad que yo, porque yo no soy especialista en penal, pero especialistas en penal han señalado que es una locura hablar de sedición, porque de acuerdo al Código Penal, el artículo 347, la sedición significa que aquel que, sin desconocer al gobierno legalmente constituido, se alce en armas. O sea, resulta que ahora un teléfono es una arma, ¿no? Eso es patético, patético. O sea, está bien, podemos decir, ¿para qué llamó el señor Merino a nadie? ¿No? Pero que esa llamada sea comparado con un alzamiento en armas es ridículo. Y entonces, decididamente estamos, señor Paredes, ante una campaña para distorsionar, y yo veo los medios se prestan a eso, que son medios que sobreviven gracias a, muchos de ellos, gracias al avisaje estatal.
Entonces han salido todos los troles también, ese nido de troles que indudablemente tiene que investigarse si es que es pagado lo más probable es que sea pagado por el gobierno, porque troles con 0 seguidores, troles que se inauguran en el Twitter en junio, julio, agosto, y que insultan ¿no? Que en realidad es una fauna digital de nunca acabar, el tema de los troles en Facebook o en Twitter. Pero congresista Marta Chávez, en toda esa situación, el presidente ha dicho que han aplicado una práctica montesimista y que están complotando contra la democracia, que lo que pretenden es enraizarse en el poder hasta 2026, quieren reelección parlamentaria y están haciendo daño directamente a nuestra democracia. Eso es ridículo nuevamente y es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque todos los protagonistas en esta situación gravísima, el propio Vizcarra, el señor Swing, el señor Cisneros, la señora Roca y la señora Miriam Morales, no los ha puesto Montesinos, los ha puesto, vinieron junto con el gobierno de PPK, ¿no? Y entonces son ellos los protagonistas de un escándalo gravísimo. Ahora, a mí tampoco no me gusta el tema de, diríamos, yo he esperado pacientemente, una vez que se conocieron estos audios, el contenido y se estaba transcribiendo, una vez que se ha ratificado por la señora Roca, que esa es su voz y eso es lo que ocurrió, porque eso lo ha ratificado el día viernes la señora Roca. El presidente también reconoció que su participación en el audio, aunque dijo que los habían manipulado, ¿no? Entonces el señor Vizcarra se ha demorado casi un día, porque esto se ha conocido a inicios de la mañana del día jueves, ¿no? Y recién en la noche, a las 7 de la noche, el señor Vizcarra se ha tomado casi 12 horas para venir a hablar de esto, lo que usted señala, en las prácticas montesinistas y qué sé yo. Y entonces yo digo, iniciar el proceso de vacancia es útil porque dentro del proceso de vacancia, dentro del debido proceso, está previsto en el artículo 89A, el inciso C del reglamento del Congreso, que el señor Vizcarra, junto a su abogado, solo él o el abogado del señor Vizcarra en representación de él, vayan a dar cuenta. No estas conferencias de prensa donde nadie le puede preguntar nada y donde dice cualquier pachotada, ¿no? Y respetuosa además de la verdad. Pero el presidente o la ministra de Justicia lo que aseveran, entre otras cosas, es que el proceso de vacancia de por sí es inconstitucional porque no hay nada que demarque cuál es moral o cuál es inmoral, que es una interpretación subjetiva, y esperan que antes de que se debata en el Congreso, esperan que el Tribunal Constitucional primero defina qué es inmoral o qué es moral para que puedan seguir en el gobierno. Mire, la moral depende mucho de los principios y los valores. Que venga una persona que está en el gobierno a decir que no sabe qué es moral, es inmoral mentir, ya lo decían los propios incas, ¿no? Y no tenían la religión católica ni cristiana. Los cristianos, los hebreos, los de religión judía, los de religión musulmana, saben, porque derivan de eso, de su creencia, esos valores. Muchos de esos valores son coincidentes. Entonces, que vengan estas personas a decir que no se sabe qué es lo moral, entonces significa que son unos amorales, o sea, no tienen moral. Podríamos ajustarnos, por ejemplo, a algunas personas les podría parecer de repente que es inmoral tener más de un esposo. A otras sociedades les puede parecer que sí es moral la poligamia. Es una interpretación, ¿no? Claro. Entonces, pero sí hay valores, creo que universalmente es un valor moral, ético, el no mentir, el no amenazar, y acá no solamente hay tema moral, sino hay tema de delito, porque lo que ha estado haciendo el señor Vizcarra es confabulando para encubrir delitos, confabulando para tomarle el pelo a la Fiscalía y al Congreso, creando escenarios falsos. El engaño no es una cuestión inmoral. Le aseguro que el engaño es inmoral hasta en todo el territorio, en todo el globo terrestre. Ya, pero de una u otra forma, para usted, ¿el presidente Vizcarra tiene que ser vacado? Mire, yo por eso le digo, le había dicho, a mí lo que me interesa es ir más allá de lo que ha dicho el señor Vizcarra, faltándonos el respeto a todos el día jueves a las 7 de la noche.
Y entonces, el inicio del proceso de vacancia es una oportunidad magnífica para él y para los peruanos y para el Congreso para tener su versión seria de las cosas. Y según eso, ya se tomará la decisión si se vaca o no. Eso es algo Ya, posterior. Lo que se ha por hecho es ejemplo, iniciar un proceso para darle pie al señor Vizcarra para que vaya al Congreso cumpliendo el artículo 99, 113, inciso segundo de la Constitución, sí. para entonces, junto con las normas del reglamento, para que diga cuál, aclare esta situación, pero no nos venga a Pero decir conspiración ni nada. hasta el momento, congresista Chávez, Sí, si tomáramos que la votación, por ejemplo, fuera el día de hoy y con lo sí. que ya se viene ventilando del presidente Vizcarra, primero que no hay ninguna enmienda de lo que se conoce del audio. Sí. No ha pedido perdón, no ha Uh -huh. desmentido lo que se le escucha, solamente ha intentado decir Sí. que se sacó de contexto y que de Uh una u -huh. otra forma la reunión solamente era de trabajo, pero no desconoce, en cierto modo, que Sí, claro. termina hablando sobre cuántas reuniones tuvo Richard Swing, que él se reunió 2 veces, que han tramado cómo responderle a la fiscalía. Él nunca desmintió sobre ese tema. No, Y además además, sabemos que la posición del Ejecutivo. Si hoy fuera la votación, ¿cuál fuera la votación suya? ¿A mira, favor o en contra de la mire, vacancia? yo no podría todavía, porque se ha iniciado el proceso, y yo en esto hay que ser muy formal, se ha iniciado el proceso y ¿Ya? se le ha dado al señor Vizcarra la posibilidad de que haga su descargo. Ahora, yo a estas alturas, yo no puedo saber si el señor Vizcarra va o no a hacer su descargo ante el Congreso. Si el señor Vizcarra ahorita conociéramos que ha dicho, yo no voy a hacer ningún descargo, yo diría que como hay esa reticencia, como hay esa rebeldía, eso es una demostración de que el señor Vizcarra tiene mucho que ver, ¿no? Y yo sí validaría los medios que se han acumulado hasta ahora y les daría validez suficiente como para declarar fundada la vacancia, para aprobar la vacancia. Hasta el Porque momento hay una sería reticencia del Ejecutivo para hasta que haya una planteado resistencia, la una falta intención de que se deje sin efecto el debate. pero decididamente, yo lo que espero es que el señor Vizcarra cumpla con un proceso constitucional, con un mecanismo constitucional, así como él utilizó y mal utilizó, porque él sí mal utilizó el tema de la disolución del Congreso por una denegación fáctica que no existe, ¿no? Ahora él está tratando de distraer la atención. Ciertamente estamos en una epidemia, estamos en una crisis económica, todos los días mueren peruanos, todos los días peruanos pierden su trabajo, vamos a tener una situación económica gravísima ya en lo que falta de este año y sobre todo en el próximo. Más allá de que vengan diciendo de que están mejorando las cosas. En ese contexto, claro, es muy difícil tomar una decisión por la vacancia porque eso perjudica Ya, a todos, pero el gran ya. responsable de eso no es el Congreso, sino es el señor Vizcarra, que es una persona que demuestra falta de respeto a la verdad, que es capaz de todo, Ya, ¿no? congresista, Entonces, eso no para nos usted, augura tampoco buenas noticias para este proceso, ¿no? Lo ideal hubiera sido que no para, sucediera lo que está sucediendo, ¿no? para usted, en cierto modo, si es que eso termina siendo una constante del gobierno en estos días de no acudir al Congreso, de intentar un poco obstruir el debate, tendría que dársele la vacancia. Sin Para embargo, mí, ¿dónde es queda? mi Ya, opinión personal, sí, pero ¿dónde ¿no? Pero queda como lo le digo, que pero a lo que quiero llegar con esta, ¿dónde sí, queda lo que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko sí, Fujimori, ha dicho justamente en las últimas sí, horas que no hay las sí, condiciones para que se dé justamente ciertamente, una vacancia contra el presidente, pidiendo que ciertamente, no se proceda como tal? ciertamente es un momento muy difícil, es una decisión muy difícil, es una situación gravísima en la que nos ha colocado el señor Vizcarra, pero que no pretenda, sería el colmo, señor Paredes, que el culpable de algo se ampare en la crisis que él mismo ha provocado, porque si estamos con tantos muertos en el primer lugar en el mundo de número de muertos por millón de personas, somos el país que tiene más número de muertos por millón de personas en el mundo. Eso por la inmoralidad que ha habido, por actos de corrupción, por la terquedad de aferrarse a las pruebas rápidas sanguíneas, ¿no? Uh -huh. Que han sido y en todo el mundo eran previsible de que no servían para la etapa de contención. Se han producido más contagios por la ineptitud del gobierno. Luego ha habido actos gravísimos de corrupción que han significado
que no llegue el dinero, la ayuda prontamente a quienes más lo necesitaban, que haya sobrecosto en muchas de las adquisiciones, que no haya transparencia. Mientras tanto, se le ha devuelto 524 millones a Odebrecht, que nos ha estafado con miles de millones. Nadie sabe, señor y además Paredes. que aún tiene la chance de seguir contratando con el Estado. Pero a lo que Así es, quiero y llegar, nadie congresista sabe Chávez, el en acuerdo el con Odebrecht. tema, Nadie sabe, ese es claro, un secreto. Entonces, en en ese el tema de lo contexto, dicho perdón. en el tema de lo dicho por Keiko Fujimori, la petición que hizo la lideresa de Fuerza Popular de que no se proceda con la vacancia porque no hay condiciones en estos momentos para eso, ¿se va a ser tomada como una ley dentro de Fuerza Popular la palabra de la lideresa del partido o eso va a quedar finalmente a un costado si es que evalúan ustedes que de todas formas hay condiciones para vacar al presidente? Mire, yo me estoy refiriendo a Keiko Fujimori en estos momentos arriesgando porque he escuchado a usted y otros trascendidos, pero yo ni leo los tweets de Keiko Fujimori porque después el señor Pérez sale a pedir que la vuelvan a encarcelar a la señora Keiko Fujimori por estarse comunicando conmigo. Entonces, yo estoy manteniéndome totalmente distante, ni siquiera estoy retuiteando, ni dando likes, ni menos comunicándome con la señora Fujimori. Entonces, sí sé porque por terceras fuentes, porque ahorita sale el señor Pérez a decir que yo me comunico y me carteo con la señora Fujimori, ¿no? Yo me he enterado de esa propuesta, de esa opinión del partido. Claro, ¿Ya? es una opinión del partido, pero yo creo que hay que considerar bien las circunstancias. Yo tampoco no me puedo fácilmente allanar a decir que porque estamos en medio de una pandemia, tenemos que mantener a un señor que es un mentiroso ya recurrente, ¿no? Entonces, En ese punto coincido plenamente con usted, de sí, que la mentira lamentablemente ha sido una cuestión recurrente del presidente. Pero si nos sí, ponemos, tomando lo que usted nos menciona, el fracaso de las políticas preventivas o de las sí. estrategias sanitarias frente al tema del COVID, estamos en la pandemia, intentando hallar la vacuna, Sí. intentando acomodarnos en esta lucha. Uh-huh. Con Manuel Merino, quizá en caso proceda la vacancia este viernes, con Manuel Merino, ¿podrá irnos mejor? Bueno, por lo menos no nos irá, lo igual estaremos intentando una última ocasión, no tenemos nada que perder, no tenemos nada que perder, peor creo que no nos puede ir, porque por lo menos algunos ministros que han salido, inclusive como la señora ministra Neira, a Mira. decir, oye, el señor le dijo, porque uno de los argumentos era, no vaquen, pero sí investiguen, pero ya la ministra dijo, no, el señor Vizcarra no puede ser investigado. Y eso es falso. Lo que no puede ser es acusado penalmente porque tiene inmunidad del artículo 117 de la Sí. Constitución, pero investigado, vaya que sí. Además es evidente. Tanto la señora Morales ya salió en la información de que ha más que cuadruplicado su patrimonio en un año. El señor Swing ha tenido montos casi de 200.000 soles de pagos. El señor Swin tiene muchas imágenes en el Salón Dorado de Palacio, en la sala privada del Era un asiduo presidente. caserito, al parecer, Tiene de Palacio de fotos. Gobierno. ¿Perdón? Era un asiduo caserito, al parecer, de Así es. Palacio de Y Gobierno. ya se acreditó de que es cierto que se ha reunido con el señor Vizcarra y han estado ellos conspirando para acomodar y decir que no se ha reunido, ¿no? Y entonces para engañar. Ahora, congresista, para terminar, Uh -huh, termino con lo dicho por el presidente Martín Vizcarra uh -huh. y le planteo en forma de pregunta. De ser vacado el presidente, asumir Manuel Merino, ¿se van a respetar los cronogramas establecidos para el proceso electoral del 11 de abril? Mire, yo no sé, pero lo que sí tengo seguro es que el señor Vizcarra no quiere respetar los cronogramas. Por eso el señor Vizcarra ha estado empujando, y yo lo he denunciado desde hace varios meses, porque cuando en el Congreso empujan, por ejemplo, una norma que dice que la OMPE combina con el jefe de la OMPE saliente, ¿eh? Cuando dice que la OMPE va a organizar las elecciones internas de 30 partidos, eso es imposible. Eso ya para mí es un indicio que ellos están contando que no van a ir. Ahora, Pero con ¿cuánto? Manuel Merino Además, se respetaría el ¿perdón? cronograma para con Manuel Merino, Fuerza Popular, ¿sería vigilante del respeto del cronograma para Por el 11 de supuesto, abril? por supuesto, por supuesto. Ahora, como le repito, eh,
con el señor Vizcarra estoy seguro que él no va a querer, estoy segura que él no va a querer respetar el orden constitucional, ni va a querer seguir el 28 de julio, porque al día siguiente el señor Vizcarra tendrá que enfrentar más de 40 denuncias fiscales, ¿no? Ahora, pero hay otro aspecto que es importante, y es que, de decirlo, el señor Merino no se va a convertir en presidente de la República, así como el señor Paniagua indebidamente ostentó la condición de presidente de la República. Se convierten en presidentes del Congreso, o sea, son presidentes del Congreso, que se encargan del despacho presidencial, de la función, porque no puede haber silla vacía, pero no asumen el cargo, porque un congresista no tiene la potencialidad de convertirse en presidente de la República a menos que haya formado parte de la plancha presidencial. Entonces, solo los que son parte de la plancha presidencial se pueden convertir, así como se convirtió el señor Vizcarra, en presidente de la República. Un presidente del Congreso que no haya formado parte de la plancha presidencial solo va a ser el encargado del despacho, nada de presidente constitucional de la República, ni nada. Aquí podría ser un poco el debate de del nombre, la designación que puede recibir quien asume la presidencia. Es que es importante, porque inclusive de eso se derivan hasta pensiones vitalicias, ¿no? Sí, pero bueno, eso vamos a dejar para otro debate, sino alguna para los siguientes días. Congresista Marta Chávez, muchas gracias por el enlace. Gracias a ustedes. Buenos días. Bien, muchísimas gracias. Vamos rápidamente a la pausa y luego venimos para seguir